Hola, os voy a explicar la práctica que vamos a hacer en el taller. Vamos a hacer el montaje de un relé. Entonces tenéis la hoja de la práctica 4, porque tenéis la de la práctica 3 que está por detrás, así es que aquí tenéis la práctica 4. Vamos a ver qué dice la hoja. Pues que vamos a conocer cómo se instala un relé dentro de un circuito y su principio de funcionamiento. Un relé, dos bombillas, un interruptor. Vamos a ver lo que nos pide. Este es el circuito, los dos circuitos que nos piden para comparar cómo funciona un circuito con una bombilla muy simple, como veis, con relé y sin relé. Arriba está sin relé y abajo está con relé. ¿Qué era un relé o qué es un relé? Un relé es un aparato que se utiliza bastante en los coches, con los cuales, mejor dicho, se independiza la corriente de mando del elemento que quieres que funcione. Tú quieres que funcione la bombilla, tú estás independizando la corriente con la que mandas que la bombilla funcione de la corriente con la que realmente va a funcionar la bombilla. Esta independencia de la corriente de mando con respecto a la corriente de potencia pues tiene ventajas, que lo estudiaremos en teoría, pero bueno, una de ellas es que de entrada haces circular muy poca intensidad por el interruptor, por lo tanto se producen muy pocas caídas de tensión, por lo tanto puedes poner interruptores más baratos, por lo tanto puedes poner cable más fino y todo eso pues supone un ahorro, ¿vale? Mientras que en un circuito como los que estamos viendo hasta ahora, toda la corriente de potencia pasa a través del interruptor, por lo que necesitaremos interruptores capaces de soportar toda esa intensidad. Serán unos contactos que tienen que ser mejores, más caros, más gruesos, y si no es tan bueno se van a producir caídas de tensión considerables y se puede producir mucho calentamiento, se pueden fundir los contactos, puede ser una avería, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. Os voy a enseñar unas imágenes de cómo es un relé en la realidad, aunque vamos a empezar de cómo es un relé de los coches, que es más habitual. Mirad, esto es un relé de los que se utilizan habitualmente en automoción. Aquí está la representación de lo que tiene dentro, ¿vale? Con S85, S86. Este cuadrado con la raya está representando una bobina, un eje y un 30 con un 87A y un 87. Vale, si volvemos a la práctica, tenemos aquí 30, 87A, vaya, no está el 87, 85 y 86. Nos faltaría aquí el 87, ¿vale? Entonces eso, son esquemas, esto es la realidad, ¿vale? Y entonces ese 30 que tenemos ahí dibujado en el esquema es este 30, el 87A es ese 87, etc. Muy bien. He dibujado en Crocodile la práctica, ¿veis? Entonces aquí he preparado pues es un circuito y le he intercalado un amperímetro para que veamos eso que estábamos diciendo, ¿vale? Entonces mirad, le hemos puesto una bombilla de 10 vatios y perdonad que vuelva atrás, pero quiero que sepáis que estamos haciendo primero este circuito de arriba, en el cual, claro, esto es masa, está cerrado, y la única diferencia con este esquema es que aquí en medio he intercalado un amperímetro, ¿vale? Y el circuito es este. Entonces si encendemos, pues vemos que la bombilla se enciende y que por el interruptor pasan 833 miliamperios. Vale, son los mismos que pasan por la bombilla. No sé si se llega a apreciar, pero ahí pone 833 miliamperios, 10 vatios. Entonces el interruptor está soportando toda la intensidad que pasa por la bombilla. Vamos a ver qué pasa cuando montamos un relé. Cuando montamos un relé, en el cual hay una bobina y están las patillas, ¿recordáis? La que entra la corriente es 30, la que está activada en reposo
es 87A y la salida cuando activemos el relé es la número 87. Cuando le damos por el relé, perdón, por el interruptor están pasando 120 miliamperios. Está pasando mucha menos corriente porque para gobernar esta bobina necesitamos mucha menos corriente que la que está pasando por la bombilla, que son los 833 miliamperios de antes. ¿Vale? Bueno, estoy yendo un poco a saltos. Vamos a ver cómo son los relés que tenemos nosotros en el taller. No son como este, pero se parecen a este y es una imagen que está mejor que los que son iguales que los que tenemos. De todas formas los habéis visto en las cajitas. Y aquí tenéis la bobina de la que os estaba hablando. Esta bobina, cuando se le mete corriente, crea un campo magnético que atrae a esta placa de hierro. Esa placa de hierro hace palanca y mueve esta otra placa que hay aquí en el centro. Si os fijáis bien o casi si os lo creéis, esta placa está tocando con esta otra de aquí, de manera que en reposo, porque esto no está conectado, la corriente que entra por 30, que es el del medio, saldría por 87A, que es esta patilla de aquí. Así es que en los relés de clase, y quiero que esto lo llevéis algo estudiado el martes, tenemos aquí el 30, tenemos aquí el 87A. Y el que nos queda, que es este de aquí, es el 87. Cuando activemos el relé, la bobina cree un campo magnético y la palanca haga moverse a esta placa se desplazará hacia adelante y la corriente que entre por 30 saldrá por 87. Pero para ello tendremos que activar con un positivo y un negativo la bobina de este relé. Vamos otra vez al crocodilo. Si yo activo con un positivo, con un positivo y un negativo la bobina del relé, se crea un campo magnético que mueve la palanquita y pasa del 87A al 87. Y entonces la corriente que ahora entra por 30 acaba en la bombilla. Venga, vamos a ver un relé un poco más parecido a los que tenemos. Este es más parecido porque tiene patillas más finas para poderlas insertar en la placa Bohr como tenemos nosotros. Entonces aquí sí que se aprecia cómo de esta patilla llega aquí y el hilo de cobre empieza aquí a dar vueltas y vueltas y vueltas y no se ve, pero sale por la otra patilla que está al otro lado. Esto no guarda polaridad, le podemos poner el positivo o el negativo a cualquiera de las dos patillas. Luego, la corriente que le metamos por 30 saldrá por 87A si no activamos el relé, o si lo activamos la palanca se va hacia adelante y saldría por 87. ¿Vale? Esta imagen la vamos a cerrar. Volvemos aquí para recordar lo que estamos haciendo, ¿eh? Estamos independizando la corriente de potencia, estamos independizando la corriente de potencia, la que hace el trabajo, una corriente alta, vamos a decir, de la corriente de gobierno, que es una corriente mucho más baja. En este caso 120 miliamperios frente a 833 miliamperios en la bombilla. Bueno, y de paso os voy a decir cómo hacemos el circuito este. Vamos a ver. Voy a borrarlo. Y empezamos. Pues nada, este programa lo que hacemos es ir cogiendo los elementos de aquí arriba para ir construyendo el circuito. Entonces aquí, como veis, power supplies, pues potencia. 9 voltios. Si queremos cambiarlo, pues le podemos cambiar aquí y poner 12 voltios. Para que se parezca un poco más a lo que tenemos en clase. ¿Vale?
Después quiero buscar un interruptor. Pues aquí es el símbolo de los interruptores, de los switches. Pues cojo uno que es el que me parezca apropiado para el circuito que quiero hacer. ¿Vale? Ahora, como quería... Claro, ya lo he hecho antes y entonces ya me voy acordando de lo que quiero, ¿no? Pero ¿qué quería? Medir la intensidad. Pues le vamos a añadir una medida. Pues aquí un amperímetro. Perdonad que lo he hecho mal. Aquí le añadimos un amperímetro. A ver, si le pincho al amperímetro, me salen las opciones del amperímetro. A ver si ahora lo hago bien, hombre. Quiero decir que no lo quiero en esta posición, lo quiero en esta posición. ¿Vale? Aquí tengo el amperímetro preparado. Viene un puntito que me dice por dónde va a entrar la corriente positiva. Bien, también quería una bombilla. Pues me voy a la zona de las bombillas y le cojo pues esta. Y ahora lo que me toca es cerrar el circuito. ¿Vale? Y para cerrar el circuito tengo que pinchar con el ratón, con el botón izquierdo, e ir creando cable. Así. ¿Vale? Bien, antes de seguir, muchos de estos componentes no están pensados para funcionar a 12 voltios, entonces voy a decir, ya lo tengo puesto, con componentes indestructibles. Aunque haga mal las cosas no se me van a estropear. Lo hago así porque muchos no aguantan los 12 voltios, están pensados para menos voltios. Bueno, cuando aprieto el interruptor la bombilla luce. ¿Vale? Bien, ahora vamos a preparar uno de los relés. Pues nada, vuelvo a empezar el del relé. Cojo la batería. ¿Qué más necesito? Un interruptor. Pues un interruptor. Si no me acuerdo bien de cómo era el circuito, tengo que ir al esquema y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Batería, interruptor, vale. El interruptor lo conecto al relé, a la bobina del relé, y la bobina del relé va a masa. Bueno, pues voy a poner un relé entonces. Vamos a buscar los relés. Están aquí. Y elijo el relé que se parece al de mi circuito, que es este, y lo pongo aquí. También quiero una bombilla, pues la busco. Ponemos otra bombilla, igual que la de arriba. Y ahora nos toca cerrar el circuito de nuevo. Pues hombre, si lo coloco más en orden, pues va a quedar más bonito. Vale, a ver. Conectamos ahora la salida del interruptor. ¿Con qué hay que conectarlo? Esto, cuando lo hagáis en la práctica, pues hay que hacerlo así, paso a paso. Tenemos los componentes y vamos a ver paso a paso qué es lo que vamos haciendo. Entonces, ahora hemos conectado positivo. Por cierto, le voy a subir a 12 voltios. Hemos conectado el positivo de la fuente de alimentación a la entrada del interruptor. Y ahora, la salida del interruptor, ¿a dónde lo tenemos que conectar? Pues siempre hay que ir paso a paso. Vamos al esquema y lo vemos. La salida del interruptor la tengo que conectar al 86, que es la entrada de la bobina. Venga, pues vamos. Entrada, salida de la bobina. Pues la salida del interruptor a la entrada de la bobina. Este cable de aquí a aquí es este cable de aquí a aquí. Vale, también podemos seguir con la bobina y ver que acaba en masa. Pues si nos centramos solo en un cable va a ser fácil. Vamos a la salida de la bobina y acaba en masa. Aquí no puedo acabar en masa, lo tengo que llevar hasta la batería. Venga, pues ya tengo una parte. Ahora, sigo con el esquema. Veo que aquí hay una bifurcación y que también de batería, de positivo de batería, tiene que ir al 30 del relé, es decir, a la entrada de corriente del relé. Pues vamos a ver, me centro solo en un cable, de positivo de batería al 30 del relé. Vamos de positivo de batería al 30 del relé. Pues de positivo de batería al 30 del relé, ya lo tengo. Puede que sea más largo, pero es esto de aquí, de positivo de batería al 30 del relé. Después el 87A lo dejo suelto. Y el 87, que aquí no está escrito, lo llevo a la entrada de la bombilla. Este cable es el que me falta ahora y lo quiero poner. Pues me voy al
al programa y este cable, que es el 87 lo quiero llevar a la entrada de la bombilla. Os digo que lo puedo mover si me apetece que quede un poco más bonito, pero lo podemos dejar donde está. El caso es que lo ponemos ahí. Cable a cable siempre. Bueno, ya sabemos que esto lo tenemos que cerrar a masa, pero vamos a verlo en el circuito. Vale, y ahora salida de la bombilla, acaba en masa. Pues salida de la bombilla lo llevamos a masa. Si me lo coge aquí, pues aquí lo coge. Vale, vamos a ver si funciona. Funciona. Bueno, pues este programa está muy bien para simular los circuitos antes de hacerlos en el taller, pero lo que tenemos que hacer es trasladar esto a la realidad del taller e ir, como os he dicho, cable a cable, componente a componente, ¿vale? Para acabar, recordamos qué estamos haciendo. Aunque estamos viendo que las dos bombillas lucen igual, y es verdad, bueno, se me olvidó poner el amperímetro, ahora lo ponemos. Las dos bombillas lucen igual y eso es verdad. Lo que estamos haciendo es independizar el circuito de gobierno de la bombilla del circuito de potencia de la bombilla, ¿vale? Y de manera que conseguimos que pasen muchos menos amperios por el interruptor. Aquí estamos 120 miliamperios frente a los 833 que están pasando por la bombilla. No sé si lo he dicho bien. 120 por el interruptor, 833 por la bombilla. Si queremos ver cuántos amperios están circulando por aquí, ya veis que poniendo en el programa, acercando la flecha, sale. Aunque no me acuerdo si esto sale con el grabador de pantalla. Bueno, vamos a ver cómo poner un amperímetro. Entonces lo que tenemos que decir, ya lo hemos visto antes, añadir medidores, un amperímetro. Este no me gusta, así es que quiero que sea este. Este amperímetro lo tengo que colocar en una parte del circuito donde esté el interruptor. ¿Os acordáis que os decía que tenemos que romper el circuito para meter el amperímetro? A ver, tengo que meterlo ahí en medio. Hay que romperlo, claro. Aquí en un programa pues simplemente no me deja. Pero si lo pongo en paralelo me lo cargo. Entonces, ¿aquí cómo lo hago? Pues voy a quitar esto. Aquí se quita con el cocodrilo, le quito un trozo y lo que no sé es si me va a caber aquí, posiblemente no, o no lo tenía bien calculado, ¿veis? Entonces voy a tener que mover el interruptor. Pinchamos, movemos un poco el interruptor, lo puedo poner ahí, por ejemplo, y ahora ponemos el amperímetro. Ahora no me deja poner el amperímetro, vamos a pensarlo bien. Vale, que lo que hacía mal era que lo quería colocar con el cero, como veis ahí, cogiendo el cable de arriba y eso no valía. Entonces hay que ponerlo de manera que la medida no esté rozando con el cable. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las conexiones y ya tenemos ahí la medida del amperímetro. Muy bien, pues eso es de momento con este vídeo lo que quería comentaros.